Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Julio César Pérez Martínez. Soy licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y actualmente estoy cursando la maestría en docencia para la educación media superior. Mi asesor es el maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez y antes que nada, agradezco mucho la invitación para poder participar en el seminario permanente Graciela Hierro Pérez Castro, el día de hoy, 25 de noviembre, en donde conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Para ello, me voy a permitir compartirles pantalla. Y bueno, para conmemorar este día, me gustaría traerles una pequeña charla que decidimos titular Construyendo una sociedad igualitaria, educación sexual y prevención de las violencias. Para comenzar, me gustaría en un principio definir lo que se entiende por sexualidad humana, para posteriormente comenzar a hablar sobre la educación sexual y su relación con la prevención de las violencias y la edificación de una sociedad más igualitaria. En este sentido, me parece importante señalar que dentro de la literatura se pueden encontrar un sinfín de definiciones que pretenden conceptualizar el término sexualidad. Este concepto ha pasado por diferentes matices e interpretaciones. Sin embargo, para efectos de esta charla, me gustaría retomar la definición que le otorgan a Salas y Campos, en donde se menciona que la sexualidad es una de las dimensiones fundamentales de los seres humanos, ya que implica la integración de diversos factores, tanto biológicos como socioculturales y psicológicos, que van a definir y constituir a las personas como seres sexuales y sexuados. Dentro de los factores biológicos nos podemos encontrar con aspectos ligados al sexo de las personas, como por ejemplo los órganos sexuales tanto internos como externos, las hormonas, los cromosomas y todo lo que implica el desarrollo fisiológico de las personas en las diferentes etapas del desarrollo. En los factores psicológicos encontramos aspectos como las emociones, las estructuras cognitivas, los gustos, los pensamientos, y dentro de los factores socioculturales se hayan inscritas todas las concepciones que social y culturalmente se les ha asignado a las personas por medio del lenguaje, ¿no? Aquí abordamos el tema, por ejemplo, del género, los estereotipos, las creencias y estilos de crianza, la forma en la que se conceptualiza el amor en las diferentes sociedades, etcétera. Todos estos factores van a ser constitutivos para que las personas se desarrollen y se conozcan a sí mismas. Por eso se dice que la sexualidad se ve expresada en todo lo que las personas somos, sentimos, pensamos y hacemos. Y dada la complejidad de este fenómeno, es que la educación sexual se erige como una de las formas en las que podemos acceder al conocimiento de nuestro propio ser, es decir, de nuestra propia persona, de aquello que nos acontece a nivel personal y social a partir de la interacción entre los factores bio, psico, socioculturales. Ujú. De esta manera, la educación sexual va a constituirse como un proceso formativo, dinámico y permanente que busca promover el desarrollo integral del ser humano, contribuyendo así al desarrollo social de la comunidad. Aquí me voy a detener un poquito porque vale la pena mencionar que en ocasiones la educación sexual se reduce únicamente al abordaje de ciertas temáticas que si bien es cierto, son de suma importancia y de interés para las personas, dadas las necesidades actuales, es que se hace necesario abrirse a nuevos ejes temáticos y abarcar nuevas perspectivas teóricas. No podemos seguir perpetuando el mismo discurso que ha venido replicándose en años anteriores, pues la diversidad de personas existe y las necesidades de las personas también son diversas. Es por esto que la educación sexual también debe abarcar temáticas como, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, abordar de manera amplia lo que implican las relaciones afectivas, mencionar la importancia del respeto hacia la diversidad humana, así como traer a colación temas como el consentimiento, la identificación de emociones, el desarrollo y descubrimiento de la identidad y, por supuesto, el tema de la igualdad entre los seres humanos.
Para poder prevenir las violencias, se debe partir de un eje temático. La sensibilización temprana y la información veraz y actualizada sobre lo que constituye una violencia puede ayudar a salvar vidas y a reducir la incidencia de estos actos. En este sentido, una sociedad igualitaria comienza con una educación que promueva el respeto mutuo, que cuestione los roles y los estereotipos de género y que enseñe el consentimiento y la toma de decisiones asertivas. De esta manera, la educación sexual va a poder ayudarnos a desmitificar las creencias erróneas que existen sobre los géneros y las relaciones, promoviendo interacciones basadas en la equidad, el respeto y la reciprocidad. ¿Por qué es crucial prevenir desde edades tempranas? Bueno, en la literatura se halla demasiada información al respecto, ya que en la infancia y en la adolescencia o en la juventud, los jóvenes o adolescentes se encuentran en un proceso de descubrimiento y de conformación de su propia identidad, ¿no? Los espacios de socialización primaria, que muchas veces recaen en la familia, van a constituir un ambiente central en donde se promueve a través de la interacción social las normas socioculturales de género. No hay que olvidar que en la familia es en la familia donde los estereotipos de género se construyen y se reafirman, es decir, se aprenden y se interiorizan, pues condicionan las funciones y habilidades de las mujeres y hombres desde que nacen, produciendo desde ese momento situaciones de desigualdad y obviamente de discriminación. Podemos encontrar varios ejemplos, como por ejemplo el que a los niños los eduquen más para actividades más rudas, más de contacto, mientras que a las niñas las eduquen para actividades más de cuidado. Todo esto produce desde la infancia situaciones de desigualdad y de discriminación, casi siempre en detrimento hacia las mujeres. Y se vuelve evidente que los estereotipos de género pueden verse expresados en otros ámbitos, como por ejemplo en los espacios educativos, que también son espacios de socialización. Recordemos que muchas veces los y las estudiantes llegan a la escuela con cargas emocionales, con ideas preconcebidas que se reflejan en los modos en los que interactúan. Y eso hace forma parte de los procesos sociohistóricos de cada generación, de cada persona. Y bueno, Em, de esta manera, la educación sexual puede proporcionar herramientas para la toma de decisiones informadas, para poder conocer acerca de sus derechos y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad, ¿no? Algunas de estas estrategias preventivas puede ser la promoción del respeto hacia cualquier ser humano, así como una educación emocional. Muchas veces no sabemos cómo manejar adecuadamente las emociones y si no se interviene de manera pronta, pues muchas veces esta exacerbación puede llegar a cuestiones ya más violentas o agresivas hacia la persona misma y hacia todo aquel que esté alrededor de ella. Y en este punto me gustaría mencionarles que el concepto de violencia de género ha variado según la forma en la que lo conciben ciertos autores o autoras. Y por lo mismo es un concepto que se ha ido reconfigurando y diversificando conforme los avances que han tenido tanto los estudios feministas, los estudios de género y los estudios en sexualidad humana para poder dar cuenta de este fenómeno que es la violencia, ¿no? Es un fenómeno que permea a todas las personas. Entonces, yo por eso les traigo esta definición, que a mi parecer es un poco más puntual y que de manera general abarca o pretende mostrar lo que es la violencia de género y su alcance. Es por ello que yo retomo la definición que le otorga el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, en donde se menciona que la violencia de género es un tipo de violencia, es un tipo de agresión física, psicológica, sexual, económica, que se ejerce contra cualquier persona o grupo de personas basada en el sexo o en el género, afectando principalmente a las mujeres y niñas. Este tipo de violencia impacta la identidad y el bienestar de las personas,
y se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio o de subordinación que ha prevalecido con el tiempo. Una vez aclarada esta parte, conviene preguntarnos, ¿cuál es el papel que tiene la educación sexual para la prevención de las violencias? Y bueno, la educación sexual nos va a ayudar para poder reconocer las actitudes y los comportamientos que van a perpetuar la desigualdad y la violencia. Yo siempre he creído que la información es poder, ¿no? El contar con información ya es una herramienta muy poderosa. El que nosotras y nosotros conozcamos nuestros propios cuerpos, su funcionamiento, conozcamos nuestros propios derechos y nuestras libertades, nos abre una ventana de posibilidades. Dentro de la psicología humanista, me gusta mucho el término que es el darse cuenta, porque el darse cuenta de quiénes somos, del contexto en el que estamos, el darse cuenta de que algunas actitudes que muchas veces normalizamos es darle un giro a esas preconcepciones y poder tomar acciones eficaces frente a ello. Por eso creo que es importante que primero nos conozcamos a nosotros mismos o mismas para después comprender qué es lo que sucede en el contexto social o cultural y tomar acción frente a esas cuestiones que de alguna manera coartan nuestras libertades y nuestro bienestar, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco acerca de los contextos en los que se presenta particularmente la violencia de género. Em, Se presentan diferentes contextos, ¿no? Los contextos en los que se presenta son muy variados. Pues se puede presentar en los centros educativos, en la casa, en la calle, en el transporte. Sin embargo, de acuerdo con ONU Mujeres, la violencia de género se hace más presente dentro de las relaciones de pareja, en esos vínculos sexuales, amorosos y afectivos que se experimenta hacia otra u otras personas. Y los tipos de violencia de género que nos podemos encontrar en las relaciones son la violencia sexual, en donde se incluye el acoso, el hostigamiento, las violaciones, y esto es importante, porque hay personas que muchas veces normalizan el hecho de que por estar con alguien es sinónimo de someterse a esa persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, no quiero mantener una relación sexual con mi pareja y esta persona me obliga, ahí ya se está cometiendo una violación porque no hay un consentimiento a pesar de que ya existe un vínculo afectivo. Entonces, para muchas personas, el saber o el reconocer este aspecto es empoderante. Es abrir los ojos y es darse cuenta de la situación tan grave que se está viviendo. También existen las violaciones correctivas, que se dan principalmente en mujeres con una orientación sexual diferente a la heteronormativa. Háblese de lesbianas, pansexuales y demás, donde muchas veces son sometidas a este tipo de violaciones que buscan corregir su orientación sexual. Impactante, ¿no? Am, Creo que esto también es muy importante mencionarlo y visibilizarlo. También incluimos lo que es la explotación sexual y la cultura de la violación. En la actualidad yo me atrevería a decir que los contenidos que se manejan en redes sociales y en los anuncios publicitarios, inclusive la televisión, están sumamente hipersexualizados. Existe una cultura en donde el hombre sigue manteniendo una mirada de subordinación y de sexualización hacia las mujeres y niñas y hacia todo aquello que se considera femenino. También dentro de las relaciones van a existir las prácticas nocivas, ¿no? Que están más vinculadas a los derechos humanos. Eh, Recordemos que lamentablemente hay comunidades en nuestro país en donde por esta parte de las leyes y costumbres se sigue manteniendo la compra y venta de menores de edad, con el fin de obtener a lo mejor algún terreno, alguna ganancia económica o algún objeto material. Esto obviamente va a repercutir en los derechos humanos de las personas y también podemos encontrar otro aspecto como las mutilaciones genitales femeninas, ¿no? Aquellas modificaciones corporales que dentro de las culturas se hacen mayoritariamente por estética o para algún uso ritual.
También está la parte del matrimonio infantil, donde se les obliga a niños y niñas, pero a niñas principalmente, a casarse inclusive con hombres mayores de edad. O sea, cosas que la verdad pues son muy tristes porque para estas infancias su futuro ya está escrito, está predestinado. Y pues vaya, ¿no? Nos deja ver todo el camino que aún queda por recorrer, ¿no? Por otra parte, también entra en juego la violencia digital o en línea. O sea, dentro de los estudios que se han hecho al respecto, se ha encontrado que la tecnología nos ha rebasado. Los jóvenes cada vez más se quedan, sobre todo los jóvenes que ahora ya son llamados la generación post-pandemia, se ha hallado que los jóvenes prefieren mantener relaciones sociales, si es que así lo podemos nombrar, a través de dispositivos electrónicos. Cada vez, cada vez más los chicos y las chicas se muestran más aislados del mundo real, del mundo tangible, y se encierran en sus cuartos y entran a un mundo telefónico, digital, de internet, en donde conocen un sinfín de personas y quién sabe si son reales. O quién sabe quién está detrás verdaderamente de la otra pantalla. Le salen muchos anuncios publicitarios y ahí también entra la violencia estética. ¿Qué tipos de cuerpos nos está mostrando el Internet y qué está sucediendo a nivel social y cultural para que las personas queramos parecernos a esos modelos, ¿no? De las pasarelas, de los modelos de ropa interior, por ejemplo. Y dentro de la violencia de género se desprende también lo que es el ciberacoso o el sexting. Estas personas que muchas veces mandan mensajes inapropiados con demasiada insistencia o encontrarnos en redes a alguna persona que pudiera llegar a cometer algún tipo de abuso en contra de nosotras o nosotros. Em, Aquí yo también agregaría el acontecimiento que sucedió hace no mucho vuelvo y repito, la tecnología nos ha rebasado de sobremanera. Hace no mucho se dio la noticia de que en una institución de educación superior, se dio el caso de un chico que a través de la inteligencia artificial recortaba las caras de sus compañeras y colocaba esas imágenes en cuerpos de modelos femeninos completamente desnudos. Y entonces con estas nuevas creaciones de imágenes, las comercializaba. Es decir, las vendía entre sus mismos compañeros. Entonces, vemos cómo la tecnología está siendo utilizada para violentar y para seguir promoviendo una cultura hipersexualizada, ¿no? Y pues bueno, sea cual sea el tipo de violencia de género, siempre va a tener un impacto devastador en las personas, porque siempre va a reforzar las desigualdades que buscamos y que queremos erradicar. De hecho, también aquí coloqué esta imagen, que es el violentómetro, porque también muchas veces normalizamos o no nos damos cuenta que dentro de las relaciones que establecemos puede haber violencia, ¿no? Sobre todo las relaciones amorosas o afectivas. Es increíble que si ustedes me prenden la televisión, o sea, casi todas las noticias que se dan son sobre violencia y particularmente violencia en el noviazgo. No, aquí en color amarillo, espero que se alcance a ver, se mencionan una serie de actitudes que aunque sean muy insignificantes, no debemos dejar que esto avance, porque podríamos llegar a estos colores ya más azulados, más morados, en donde ya lo último es pues el asesinato, ¿no? Un homicidio o como lo que se vive en el país, uno o varios feminicidios al día. Se los dejo aquí para que ustedes lo conozcan y si alguno de ustedes quisiera o les movilizó algo, yo siempre confío en que si les motiva un tema, también se animen a buscarlo por su cuenta, ¿no? A profundizar en ello, porque esto evidentemente va a responder también a un aprendizaje autodidacta. Y bueno, de esta manera, la educación sexual y la prevención de las violencias van a contribuir a la creación de espacios seguros para todos.
El que nosotros podamos reflexionar sobre estas cuestiones que ya les comentaba anteriormente va a poder situarnos en otros tipos de relaciones, buscar nuevos tipos de convivencia más amenas, más respetuosas, ¿no? En donde los lugares que podamos estar sean verdaderamente seguros. Y esto lo construimos entre todas, todos, todes, ¿no? Lo que va a ayudar a reducir de manera significativa las discriminaciones y las agresiones. Creo que tampoco hay que ser ajenos a las vivencias de otras personas, ¿no? Siempre podemos ayudar en medida de lo posible y pues todo esto yo lo resumo en esta frase, ¿no? Que es ser y existir de manera libre e informada. Ahora bien, em, a pesar de todo ello, siguen habiendo retos y obstáculos en la educación sexual. Por un lado, se encuentran los estigmas y los tabús, pues en muchas sociedades, ¿no? En muchas comunidades inclusive, el hablar de sexualidad sigue siendo un tema tabú. Esto va a dificultar el acceso a una educación sexual integral, limitando las oportunidades de prevención de las violencias. Aún hay comunidades, por ejemplo, a lo mejor las comunidades religiosas, en donde quizás esta parte no se da, ¿no? O se invisibiliza, ya sea también en la familia o incluso en la escuela. Entonces, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. También está la falta de actualización. Para que la educación sexual sea verdaderamente efectiva, se debe contar con una formación adecuada y aquellas personas que de alguna manera damos talleres, cursos, charlas sobre sexualidad, debemos sentirnos cómodos abordando estos temas con las y los estudiantes, acercarnos a ellas y ellos para conocer qué temas les mueve, qué está pasando en su mundo. Eh, con base en ello podemos intervenir y también cuestionar nuestra propia práctica, ¿no? Esta parte de la reflexibilidad profesional que me parece sumamente importante. También tenemos esta parte de la resistencia cultural que va muy de la mano con los estigmas y tabúes, pues en algunos contextos la implementación de programas de educación sexual se ha enfrentado a resistencias debido a creencias ya sean culturales o religiosas que consideran inapropiado hablar de estos temas o reconocer que la violencia de género existe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir que la violencia de género no existe y que es un término pues inventado, ¿no? Por los contemporáneos? Cosa que vemos las noticias y nos damos cuenta de la realidad o hasta que no nos pasa a nosotros. También eso es muy triste, hasta que no nos pasa a nosotros, em, no podemos ver lo que está pasando. Entonces, creo que esta es una parte en la que hay que cuestionarnos y reflexionar bastante. Y por otro lado, se ha detectado que existe un acceso desigual a la información. No todas las personas tienen el mismo acceso a la información sexual adecuada, veraz, científica y actualizada. Ustedes como estudiantes de bachillerato, como estudiantes de la UNAM, ¿no? Deben de sentirse orgullosos, ¿no? Porque están en un privilegio educativo con respecto a muchos otros estudiantes, a muchos otros jóvenes que a lo mejor se les niega esta parte o no tienen todos los recursos necesarios para poder estudiar. Esto va a crear brechas de conocimiento que pueden poner a algunas personas vulnerables al abuso y a la violencia. Vuelvo y repito, ¿no? Para mí la información es poder. Y si no existe información, si no hay nadie que nos pueda orientar o les pueda orientar, vamos a ser más susceptibles de recibir algún tipo de violencia. Y bueno, ya para concluir, dentro de las reflexiones finales, me gustaría mencionar que la educación sexual no solo debe ser una herramienta para prevenir las violencias, sino también un camino hacia la creación de sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas. Como sociedad, debemos comprometernos a apoyar la implementación de programas de educación sexual integral en todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria,
Y tampoco hay que olvidarnos de las personas adultas mayores. La sexualidad es un fenómeno que se presenta desde el momento en el que nosotros nacemos y culmina con nuestra muerte. Entonces, abogando justamente a estas características de las diferentes etapas del desarrollo, se hace necesario intervenir, seguir interviniendo y no quitar el dedo del renglón. Em, en este sentido, les invitamos, les invitamos a reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros puede jugar en la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias. Me gustaría que con esta charla pues pudieran llevarse y reflexionar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro lugar, ¿no? En el lugar en el que estamos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en nuestra comunidad o en nuestra familia, para que verdaderamente exista una sociedad igualitaria, respetuosa y en donde digamos no a la violencia de género? Con esto me gustaría dar por concluida la charla, ¿no? No sin antes dejarles esta frase: educación, prevención y acción son claves para lograr una sociedad libre de violencias y de desigualdades. Estas son mis referencias y pues bueno, de nueva cuenta agradezco mucho la invitación y muchas gracias por su atención.